viendo y que al final le van a servir a uno. Muy bien, después de mi paréntesis, les voy a empezar a explicar. Hoy vamos a hablar específicamente del IX, pero ya la mayoría digo, profe, ya hablamos del IX, ya lo hemos hablado, pero no hemos hecho trámites directamente en el IX. Entonces, el día de hoy, pues vamos a aprender cómo registrar a los trabajadores o al patrono ante el IX. Y si alguien no se recuerda que es el IX, pues ahorita le vamos a refrescar la memoria para que se recuerde cuál era el objetivo de esta institución. El IX, como se abrevia, pues significa Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Este instituto pues tiene ciertos fines. El primer fin que tiene es con relación a prestar a la comunidad un servicio con relación a salud. Pero veamos un poquito de historia. Y nos dice que el IX fue creado según el decreto número 295 de la República de Guatemala, cuando pues estaba como presidente el doctor Juan José Arevalo. Este surge con la necesidad de darle a todos los trabajadores pues un servicio digno de salud y de que si en algún momento algún trabajador pues sufría algún accidente en su trabajo, existiera una organización o una institución que le pudiera brindar o asistir este servicio. Nos dice que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en general brinda dos tipos de servicios. Eh, por ejemplo, dentro de las prestaciones de servicios se encuentra la asistencia médica, que por ejemplo se brindan programas con relación a enfermedades, a la maternidad, a accidentes o programas conocidos como EMA, que EMA son las siglas de enfermedad, maternidad y accidentes. La asistencia médica que el instituto otorga a sus afiliados pensionados, o sea, personas que ya dejaron de trabajar, jubilados y beneficiarios con derechos, se define como el conjunto de exámenes, investigaciones, tratamiento, prescripciones, intervenciones médicas, quirúrgicas y otras actividades que correspondan a los programas de prestación del instituto. Es decir que, por ejemplo, si usted necesita algún tipo de tratamiento y usted paga X, este está obligado de podérselo brindar. O, por ejemplo, alguna operación por ejemplo, usted se cayó en su trabajo y necesita que le realicen algún tipo de operación y pues las operaciones son demasiado caras, pues el ex tiene la obligación de podérselo brindar. Entonces, como recordemos que en los trabajos pues nunca estamos, se podría decir, libres de tener algún Coincide. accidente. Entonces, por eso es muy importante de que nosotros, pues, o que el patrono, perdón, que en este caso va a ser nuestro jefe, pues nos inscriba y que pues, si en algún momento nosotros sufrimos de algún accidente, pues exista esta institución que nos pueda brindar el servicio. Hay un término que vamos a manejar acá que se llama seguridad o seguro, perdón, seguro social. El seguro social es la parte de la ciencia política que mediante adecuaciones, instituciones, técnicas de ayuda, previenen o asisten, que su fin es defender y propulsar la paz y prosperidad a través de, permítame, solo voy a admitir a los demás que vienen, a través del bienestar individual de sus miembros. El instituto es conocido como Seguro Social, porque su fin pues es buscar el bienestar individual como colectivo, o sea, del patrono, de los trabajadores o de las personas que asistan. Vamos a manejar ciertos conceptos que ustedes tienen que saber, que es un patrono. Si ustedes quieren encontrar la definición completa de qué es patrono, pues lo podemos encontrar en el Código de Trabajo en el artículo 2, donde nos dice que patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores. Utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato que pues, nos da una relación de trabajo. Entonces el patrono pues es la persona que contrata más de uno o dos trabajadores y que necesita del servicio de ellos. Así se define que es un patrono. Y un trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios, ya sean materiales, realizando algo, intelectuales por medio de su conocimiento o ya sean materiales o intelectuales, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Cuando una persona o un patrono quiere inscribir a sus trabajadores,
pues ya tuvo que haber hecho todo el proceso el trabajador, su solicitud de trabajo, su contrato de trabajo, ya tiene que estar inscrito, o sea, ya tuvo que haber realizado todo ese proceso. Y el trabajador debe ganar el salario mínimo. Y más adelante les voy a hablar acerca del salario mínimo. Cuando nosotros veamos o empecemos a llenar formularios, nos vamos a dar cuenta que existe la palabra afiliado. ¿Y qué es una persona afiliada? Cuando una persona pues viene y realiza o trabaja para una empresa y llega a inscribirse al IX, o sea, inscribirse, o sea, llena todos los requisitos y ya llenan los formularios y toda esa parte, a eso se le llama afiliado, o sea, que ya vino y se registró en la entidad. Entonces acá nos dice que según el artículo 3 del IX, es la persona individual que mediante un contrato o relación de trabajo presta sus servicios materiales, intelectuales o ambos géneros a un patrono formalmente inscrito. O sea que este ya está, ya llenó todos los requisitos del régimen de seguridad social. O sea, ya fue inscrito y ya aparece que está pagando el IX. Hay un término que se maneja en el IX que es beneficiario, que es la persona a quien se extiende el derecho en el goce de los beneficios del régimen de seguridad social por razones de parentesco o dependencia económica del asegurado, que en este caso serían los esposos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona fallece y tenía un seguro? Siempre va a haber un beneficiario, o sea, la persona a la que le van a trasladar ese dinero, a la persona que le van a dar el dinero. Lo mismo sucede en el IX. En algún momento, por ejemplo, eran dos esposos y fallece el esposo, entonces la beneficiaria va a ser la esposa y le van a seguir brindando la asistencia social para que en ningún momento pues tenga o sufra de esta parte. Hay una persona que se llama pensionado, o sea, es otro término que se maneja en el IX. Y una persona pensionada es el afiliado beneficiario que adquirió esta calidad mediante la resolución firme. Si una persona, por ejemplo, viene le pasan una cierta cantidad de dinero o algún tipo de bien, a esa persona se le llama pensionado, cuando de una manera le están beneficiando de ya sea económicamente, más que todo es económicamente. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. Y nos dice acá de que el IX nos va a cubrir bajo los siguientes lineamientos: por accidentes de trabajo o enfermedades que muchas veces nos suceden, o sea que nos lleguemos a enfermar de una gripe, de una tos, por maternidad a las mujeres, por alguna enfermedad general, porque nosotros nos quedemos inválidos, o sea, por ejemplo, sufrimos algún accidente en el carro y ya no podemos trabajar, por orfandad, que en algún momento pues fallezcan nuestros papás, por viudedad, cuando fallece el esposo que es el que trabaja, por vejez, o sea, cuando ya llegamos a una edad donde ya no podemos trabajar, por muerte, que en este caso acá dice que nos dan los gastos de entierro, y alguno otro más que mencione pues el IX. Al menos sabemos ya qué cubre, o sea, para qué pagamos al final IX. Y nos dice que el IX es obligatorio y lo debemos de pagar de la siguiente manera. El trabajador debe pagar el 4.83% y el patrono debe pagar el 10.67%. Y acá aparece cómo ellos distribuyen lo que nosotros pagamos en sus programas. Ellos cuentan con dos programas. El primer programa se llama EMA. EMA sería enfermedad, maternidad y accidente. Y lo cubren de la siguiente manera. Aquí nos aparecen los porcentajes, cómo distribuyen, por ejemplo, los 100 quetzales. Un quetzal va para accidentes en común, otro va para el patrono, otro va para accidentes de trabajo, otro va para maternidad, o sea, cómo distribuyen ese dinero. Y hay otro programa que se llama IBS, que es invalidez, vejez y sobrevivencia. Cuando nosotros pues llegamos a una edad adulta, pues como su nombre lo dice, lo que estamos haciendo pues es sobreviviendo, o sea, tratando la manera de vivir nuestros últimos días de la mejor manera. Entonces, estos son los dos programas que maneja el IX y que ahí lo distribuye el dinero que nosotros aportamos. Muy bien, vamos a seguir viendo. Y vamos a ir a la parte que a nosotros pues también nos interesaba. Sigamos viendo.
Nos dice que el afiliado podrá recibir atención médica en las unidades asistenciales del IX, tanto en consulta externa como en hospitalización, rehabilitación, por ejemplo, si algún momento sufrimos algún accidente y queremos volver a, a caminar, en tratamientos psicológicos o sociales. A ese programa se le llama IBS. O EMA, si queremos, por ejemplo, en algún momento una atención médica para, pues, solamente para protección de la vida, algún servicio hospitalario, algún diagnóstico de alguna enfermedad que nos hayan podido detectar, para eso funcionan estos programas. Y ahora si viene lo que a nosotros nos interesa, que es cómo inscribirnos ante el IX. En primer lugar, nos dice la inscripción patronal, que en este caso es del jefe, él debe acudir a las oficinas para poder efectuar su inscripción. Y acá, pues vamos a ver en qué campo de aplicación nosotros podríamos entrar. Existen dos tipos de campos de aplicación, una empresa privada y una empresa pública. Cada una tiene diferentes tipos de requisitos. Recordemos que una empresa privada es aquella que pues tiene un dueño, un propietario, que es el dueño de toda la empresa, busca los fines lucrativos. Entonces para ello existen ciertos requisitos, y para una empresa pública que es la del Estado, pues también existen otros requisitos. Ahorita les voy a ampliar qué requisitos son. El patrono está obligado, dice, a descontar en la totalidad el salario que devenguen los trabajadores. O sea, el patrono va a ser el que va a llevar a cabo todo el descuento, o sea, cuánto tiene que pagar cada trabajador. Él debe pagar al IX la cuota patronal y también la cuota de sus trabajadores en la fecha indicada. Y, eh, ¿cómo se llama? Recordemos de que este pago debe ser mensual. Es algo. Y los requisitos que piden es lo siguiente. Si usted es patrono, entonces necesita la fotocopia de DPI. Miren que siempre es importante el DPI. Si es extranjero, un pasaporte y el NIT. O sea, dos requisitos, y más que todo importantes, DPI y NIT. Si ustedes se dan cuenta, casi en toda la mayoría de requisitos que uno va a solicitar siempre es el DPI y el NIT. Si por ejemplo es una institución creada por el Estado, entonces acá debe existir una fotocopia del decreto legislativo que lo otorga como personería jurídica. Cuando nombran a cualquier supervisor o cualquier gerente o cualquier encargado de alguna dependencia, siempre sale en el diario oficial su nombramiento, o sea, como por ejemplo jefe de doctores, por ejemplo, es que se me fue el nombre, ministros, por ejemplo, ministro de salud, ministro de economía, o sea, siempre salen los cargos más grandes. Entonces, por eso piden que lleve la persona una fotocopia donde aparece su nombramiento. Fotocopia del documento de nombramiento representante legal de la institución, quien tiene a cargo, y su DPI. Eso es lo que piden si es una entidad del Estado. Si por ejemplo fuera una construcción, o sea, es una construcción de obras, recuerden que las personas cuando construyen hay mucho riesgo de que en algún momento pues sufran algún accidente. Entonces nos dice que acá necesitamos la fotocopia del contrato de construcción, de la licencia municipal, si fuera una obra privada, o sea, por ejemplo, construcción de alguna casa o algún edificio. Pero si fuera, por ejemplo, que estuvieran construyendo una municipalidad o algún IX o algún INTECAP o alguna entidad del Estado, pues solamente necesitamos el contrato del Estado. Eso es lo único que necesitamos. Si fuera una sociedad, entonces necesitamos la patente de comercio, la escritura, el acta notarial, el DPI de la persona que está a cargo y la constancia del NIT. O sea, siempre NIT, DPI y todos los documentos que son la patente, la escritura y el acta notarial. Siempre necesitamos presentar eso. Si fuera un colegio y el colegio quiere inscribir a sus trabajadores, necesitamos la resolución del Ministerio de Educación donde aparece que el colegio está legalmente inscrito, y la patente de comercio. Siempre los colegios también tienen patente de comercio. Si por ejemplo fuera una ONG, dice que necesitamos también el documento oficial
el cual fue nombrado el gobierno de Guatemala, lo reconoce como ONG, fotocopia de la persona encargada, representante legal, el DPI y el NIT. Si se dan cuenta, lo que más se repite son el DPI, el NIT y si existiera algún documento que haga algún licenciado como una acta, una escritura. Si fuera una entidad religiosa, pues es la fotocopia del documento donde lo reconoce como entidad religiosa, quién es el representante legal de la entidad religiosa, el DPI, si fuera algún extranjero el que dirige la iglesia o su pasaporte, y siempre el NIT. Entonces vean que hasta los sacerdotes, eh, ¿cómo se llaman? O cualquier persona que esté a cargo de una entidad religiosa, hasta esta persona pues tiene que contar con NIT. O un pastor, por ejemplo. Y los requisitos en común, pues dice acá que cualquier inscripción patronal deberá presentarse una constancia extendida por un perito contador. Y eso es lo que vamos a aprender del día de hoy, cómo hacer una constancia o cómo nosotros podemos extenderle una constancia a todas esas instituciones. La cual dice que lleva la fecha completa en la que se ocupó el mínimo más de trabajadores que se establece, o sea, cuántos trabajadores hay, cuánto se le paga a cada trabajador y cuántos empleados tenemos en nómina. Entonces, acá es donde me voy a detener y les voy a explicar lo siguiente. Vale, aquí sí necesito que prestemos bastante atención. Hoy ya solo era un poquito de teoría para que no nos costara o no se nos dificultara. Lo primero que nosotros debemos saber es de que una persona, si esto es muy importante, este apunte que lo tengan, que cuánto es el salario mínimo. Siempre nos van a preguntar cuánto es el salario mínimo. Recordemos que en Guatemala no todas las empresas pagan el salario mínimo, pero si una persona quiere inscribir a alguien en planilla, tiene que ganar lo mínimo. Eso es algo obligatorio. Eso no lo puede nadie discutir. Si, por ejemplo, una persona realiza actividades no agrícolas, ¿qué es una actividad no agrícola? Por ejemplo, ser maestro, ser doctor, ser enfermera, ser abogado. A ese tipo de actividades que se les llama no agrícolas, uno debe ganar según la ley, no digo que lo que uno gana, según la ley 2825.10. Ese es el salario mínimo. Si uno trabaja como maestro, o como abogado, o como doctor, o como enfermero, todas las carreras que tengan algún tipo de título. Si por ejemplo una persona trabaja en las actividades agrícolas en el campo, en siembra, ya sea en cría de ganado o en algo relacionado a, dice que el salario mínimo que esta persona debe ganar es 2.742.37. Y si alguien trabaja, por ejemplo, en alguna fábrica, por ejemplo, una maquila donde hacen ropa, algún tipo de bien, dice que debe ganar 2.581.77. Entonces, estos son los salarios que se deben registrar según el año 2020 y son los salarios con los cuales una persona podría cubrir lo básico. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta cuánto es el salario mínimo. Lastimosamente lo digo así, no todas las empresas pagan el salario mínimo y eso de una manera pues perjudica a las personas a poder cumplir con su canasta básica. Pero sí es muy importante que las empresas y si en algún momento ustedes son patronos, sepan cuánto es lo que le deben pagar justamente a un trabajador. Más porque si ustedes no lo pagan o un patrono no lo paga, se puede meter en problemas con el Ministerio de Trabajo. O sea, la sanción es que puede tener alguna multa, que tiene que pagarle al trabajador lo que compensarle el trabajo, el salario, o sea, pagarle lo que no le ha pagado. Entonces, lo correcto siempre es mantenernos bajo lo que dice la ley. Lastimosamente, hay muchas empresas en Guatemala que no lo hacen y a veces uno por la necesidad de trabajo, pues acepta esas condiciones. Muy bien, pero no nos vamos a situar en este tema, sino solo les quería dar a conocer el salario mínimo. Muy bien, ahora sí los voy a llevar a lo que yo necesito que ustedes hagan. Va. Yo les voy a enviar este documento. Este documento aparece todo lo que les acabo de decir.
Por ejemplo, aparece qué artículos rigen la inscripción del patrono, aparecen los requisitos para las personas, ya sea una sola persona, alguien que tenga más de dos o tres dueños, si fuera una finca, eh, alguna asociación, fundación, una entidad religiosa, la ONG. O sea, ahí nos aparecen bien todos los requisitos que se necesitan para que usted los tenga porque en algún momento le pueden hacer o los puede necesitar. ¿Va? Entonces preste atención de lo que va a hacer esta semana. ¿Va? Preste atención para que no se le vaya a dificultar. Lo primero que usted va a hacer es que me va a elaborar una constancia de perito contador. Y acá yo le voy a enviar el formato. La constancia, lo único que usted debe hacer es llenar los datos que le pide ahí. Y escuche algo muy importante. La constancia se debe elaborar en una hoja tamaño carta. O sea, las constancias se elaboran en hojas tamaño carta. Y bond, o sea, en blanco. Muy bien. Entonces dice de la siguiente manera, el infrascrito perito contador. Y luego colocamos nuestro nombre. ¿Va? Entonces coloca usted su nombre completo. Si usted tiene tres nombres, sus tres nombres y sus dos apellidos. Si solo tiene un nombre y un apellido, solo ese nombre y un apellido. Luego dice, va, el infrascrito perito contador, Sergio Armando Lara. Va, ya le coloqué mi nombre. Con registro. Y siempre vamos a tener un registro de contadores. Pero yo les voy a decir cómo ustedes me van a crear su registro. Aquí se los voy a apuntar y espero tomen nota. ¿Cómo vamos a hacer nuestro registro? Vamos a colocar día, mes y año de nuestra fecha de nacimiento. Por ejemplo, yo nací el 18 de abril, pues coloco 18. Mi mes es abril 04, 1804. Y mi año es 1991. Entonces mi número de registro va a ser este, 1804 del 91. Vuelvo a repetir, escribimos el día que nacimos, seguido del mes que nacimos y el año. Entonces 18 de abril de 1991. Ese va a ser nuestro registro asignado por la SAT. Luego le vamos a colocar el número tributario. El número tributario ustedes ya lo tienen cuando hicieron su trámite del NIT. Entonces ese ya ustedes ya saben qué número les corresponde. Entonces dice el infrascrito perito contador Sergio Armando Lara con registro número 1804-1991 con número de identificación tributaria y colocamos nuestro número de identificación tributaria. En este caso el mío es 1795-4829-01. Ese es mi número de NIT. Certifica que tuvo a la vista los registros contables del señor. Aquí del señor. Y colocamos el nombre del señor. Inventémonos algún nombre, por ejemplo, del señor o de la señora, puede ser una propietaria también, Juanita Pérez González y Martínez. Hagan el registro, se me ocurre a su mamá o a su papá. Entonces coloquen el número de registro de la señora tal y tal, o a un tío, se me ocurre. Entonces colocan el nombre completo. En el documento personal de identificación y colocan el DPI 1795, guau, usted lo escribe. ¿Quién contrató a partir del día y colocan la fecha que ustedes van a hacer su certificación? Si usted la hace mañana, coloca la fecha de mañana. Si usted la hace el viernes, coloca la fecha del viernes. Del día, se me ocurre 20 de septiembre del año 2020. Luego nos pide que escribamos la cantidad de trabajadores. Yo necesito que usted le coloque 5 trabajadores. Cantidad de 5 trabajadores que laboran en la empresa y coloca el nombre de la empresa. Panadería El Buen Sabor S.A. Ubicada aquí aparece que debemos de escribir el municipio y el departamento. Entonces vamos a colocar ubicada en la séptima avenida, guión E de la casa 21, Quetzaltenango, Guatemala. Que sumado los salarios, o sea, vamos a sumar el salario de 5 trabajadores,
y vamos a colocar la fecha, tanto acá dice que debemos escribir en números como en letras. Asimismo hago contar que el día, qué día ellos se inscribieron, que el día 18 de febrero del 2007 ellos se inscribieron, debemos escribir la fecha en que se inscribió la empresa. Para los usos que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala a los, en este caso ponemos en la ciudad de Quetzaltenango a los 19 días del mes de septiembre del 2020. Entonces acá donde dice nombre del perito se escribe nombre del perito. Donde dice registro, escribe su número de registro. O sea, lo único que usted va a hacer es completar esa carta con lo que aparece eh, subrayado. Eso es lo único que usted va a hacer. Usted me va a elaborar esa carta con lo que aparece subrayado. Va. Entonces, si tienen alguna duda, encienden su micrófono y me van diciendo, por favor, para que no se les vaya a dificultar. Luego dice firma y sello del perito contador, anotar el NIT. Usted viene y acá firma, viene y firma y coloca su NIT. 179545, el NIT que usted tiene. Acá dice el sello, pero como no tenemos sello, no le vamos a colocar sello. Ahora, si usted le quiere hacer algún sello, usted ve algún sello en internet, por ejemplo, o vio mi sello donde dice licenciado PEM, usted puede hacer su sello, pero en realidad solo necesito que usted le coloque su firma y su NIT en la parte de abajo, solamente. Va. Entonces, para la otra semana vamos a entregar la carta, que sería el primer requisito, la carta, y también vamos a elaborar lo siguiente. Vamos a elaborar una nómina de empleados. Va. Se recuerda de que en la parte de arriba yo le dije que usted me escribiera o me colocara 5 empleados. Entonces acá dice, periodo, nombre de la entidad. Si arriba le colocó Panadería Juanito, acá le coloca Panadería Juanito. El nombre de la entidad o de la empresa que lo colocamos. Va. El periodo reportado estamos realizando el del mes de septiembre. Del 1 al 31 de septiembre del 2020. Entonces usted acá va a venir y me va a colocar sus 5 empleados. Usted me va a colocar sus 5 empleados. 1, 2, 3, 4 y 5. Me coloca sus 5 empleados. Luego me coloca el número de DPI. Usted se los puede inventar. Me coloca el nombre y apellido de los empleados. Juanito Pérez, tal y tal. Puede tomar como referencia a sus mismos compañeros de clase. Coloca ahí los nombres de 5 compañeros de clase. Los días laborados, pues siempre se elaboran, ya habíamos dicho, 30 días al mes. No importando de que tenga cuántos días tenga el mes, siempre por lo regular son 30. El sueldo que usted va a colocar acá, tiene que ir con relación al salario mínimo. Por eso fue que yo le dije a primera hora, le expliqué el salario mínimo. Entonces, más o menos estos salarios son los que usted tiene que escribir acá. Yo se lo voy a dejar a discreción cuánto le va a pagar a cada persona. Usted decide cuánto le va a pagar a cada persona, pero que sea con relación al salario mínimo. La bonificación nosotros sabemos que es 250. A los 5 les vamos a pagar 250. ¿Y cuál es el descuento? El descuento es el X. Entonces usted lo que va a hacer es que va a multiplicar el sueldo por el 4.83%. O sea, para calcular el descuento, usted va a multiplicar el sueldo por el 4.83%, que es lo que pagan las personas por X. En otros no me va a escribir nada. En otros lo va a dejar vacío. Y en total va a ser lo siguiente. Al sueldo le va a sumar la bonificación. Más o menos es como una pequeña planilla. Sueldo más bonificación. O sea, si gana 3,000, le va a sumar los 250. 3,250. Y le va a restar el X, que en este caso es lo que nosotros teníamos como descuento. Así va a sacar el total.
Entonces aquí se lo voy a dejar. Si usted quiere también toma nota para que después no diga, híjole, el profe que me dijo que hiciera acá en total. Entonces el total sería sueldo, dependiendo cuánto le va a pagar usted, más la bonificación, menos el X o menos el descuento. Y luego necesito que en la parte de abajo me lo sume. Por ejemplo, que me sume todos los sueldos, que me sume todas las bonificaciones, que me sume todo el descuento y que me sume todo el total. Luego nos pide el nombre y la firma del perito contador y siempre nos piden anotar el NIT y colocar el sello. En este caso solo el NIT vamos a anotar. Entonces usted viene, finaliza, 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 voy a colocar acá, y lo único que me va a hacer es de que en la parte de acá abajo me va a colocar su firma. Siempre en la parte de abajo de su firma coloca su NIT. Entonces, cada vez que ahora tenga que firmar usted algún documento, siempre va a firmar y va a colocar el NIT en la parte de abajo. Eso va a dar que usted está certificando que todos los datos que usted presentó son correctos. Muy bien. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda con relación al llenado de la carta o de la planilla. No sé si alguien tenga que me quiera decir. Sí, profe, Dígame, profe. diga. Lo Sí, escucho. buenos días, soy Lisandro. Dígame. Y con respecto al nombre, tiene que ir el nombre completo, disculpen los nombres, Sí, los nombres los completos. apellidos, Sí. Lo que ahí sucede, en la casilla de nombres, sí, lo que sucede, nombre completo. sí. Lo que sucede es que, por ejemplo, puede que en algún momento haya nombres que se repitan dentro de la empresa. Por ejemplo, que existan dos Juan López. Entonces, Ajá. ¿Y por, qué se puede hacer cuando nos presentamos a un caso así? porque el número de DPI nos indica a quién de los dos le tenemos que pagar. Por ejemplo, que Juan López 1 gana 2.300 y Juan López 2 gana 5.000. Entonces, lo que yo les había aconsejado que cada vez que pagamos planilla le pidamos el DPI. Entonces, como está el nombre completo, sabemos a quién le tenemos que pagar qué cantidad. O sea, por eso es importante que aparezca, por ejemplo, Juan Antonio López Miranda o Juan Fernando López González, o sea, que aparezca su nombre completo. Y por la Ah, fotografía, bueno, de acuerdo. y por la fotografía nosotros podemos ver a quién le estamos cancelando. Ajá, la fotografía es como que nuestro, nuestro verificador, diría. Ajá, muy bien. Ah, bueno. ¿Alguna otra inquietud? Diga. Entonces, con respecto a este del salario mínimo, Ujú. entonces el sueldo sería el salario dividido en 30 para más o menos tener el sueldo, sería, ¿no? No, el salario sí es total, o sea, no vamos a calcular el salario por día, sino es el salario, por ejemplo, 2.825, o sea, su salario que va a ganar por Ajá. mes. Ese es el sueldo que vamos a colocar, el sueldo que se va a... Exacto, Exacto. pero también pide sueldo, aquí en la planilla sueldo, Sí, por eso, el sueldo es su salario, o sea, es su salario mensual. O sea, por ejemplo, si yo le vengo y le pago a usted 5.000, mensual, ah, no ajá, es no, del día, dije, no, no, es mensual, es no, no, mensual. es mensual. Sí, es mensual. Ah, bueno, de acuerdo. Ajá. Podría ser así como el salario de que tiene, ¿cómo podría ser? Tiene en la ley, ¿verdad? Sí, No sé. correcto. Puede ser ese. Puede ser ese o más. ¿Podría ser válido ese salario o Sí. un poquito más o un poquito menos? Va a No, un variar, poquito ¿no? menos no. No hay Tiene que ser problema así. más. O es ese o es más. Por ejemplo, si ahí Un dice poquito dos mil más. Ah, bueno, ochocientos, de ahí para arriba podría ajá, decirse, del correcto. salario mínimo para arriba. Correcto. O es el Ajá. salario mínimo o es Ah, bueno, más. Pero de acuerdo. si vamos a registrar menos, eso no lo permite el IX. Tiene que ser el salario mínimo o más Félix, del ah, de salario acuerdo. mínimo. Ajá. Sí. Ah, bueno, de acuerdo. Muy bien. Muy bien. Entonces sería esa nada más mi pequeña duda, No profe. tenga pena y gracias por preguntar porque siempre es importante realizar toda pregunta porque a veces uno se vaya así como que, híjolas, no le pregunté al profe tal, pero ese es el objetivo, estar en directo, diría alguien, porque le surge la pequeña duda y lo volvemos a repetir, no pasa nada. Muy bien, gracias por sus preguntas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar para la siguiente semana en el área de legislación.
En el área de contabilidad, yo les voy a mandar este balance. Pero mejor voy a borrar mis anotaciones. Oye, voy a borrar para que, ok. Muy bien, este balance. Y como les dije, ahora sí vamos a ir con todo. En esta semana necesito que ustedes me clasifiquen. Por ejemplo, vienen, dice caja y bancos. Ah, caja y bancos, ¿será un debe o será un haber? Entonces usted va a colocar, por ejemplo, debe. Ya sabemos que es un debe. Entonces lo que usted me va a elaborar es un balance de 2 columnas, así como los que hemos trabajado, y usted va a colocar todas las cuentas. Por ejemplo, caja, anota la cantidad de caja. Maquinaria, anota la cantidad de maquinaria. Vehículos, anota la cantidad de vehículos. Y al final va a ir clasificando debe o haber. Y luego lo va a sumar. Si le da la misma cantidad en el debe, que es lo que nosotros habíamos visto, y la misma cantidad en el haber, quiere decir que usted clasificó correctamente. Se recuerda que yo le había enviado también un clasificador de cuentas, por si usted tenía dudas si era debe o era haber, para que usted pudiera verificar. Si usted no lo guardó, igual de todas maneras yo el día de hoy se lo voy a volver a reenviar porque es muy importante que nosotros tengamos ese impreso. O sea, es importante. Si usted no lo puede imprimir, entonces digital, pero de preferencia impreso. Recuerden que a veces nos cansamos también de estar mucho tiempo en la compu y es muy cansado para nuestra vista. Entonces es importante que hay cosas que las tengamos físicas. Entonces esto es lo que me va a elaborar usted para la otra semana. Vuelvo a repetir para que no haya ningún inconveniente. Entonces en el área de legislación me va a elaborar su constancia y su planilla o su nómina, constancia y nómina. Y en contabilidad me va a elaborar este balance de saldos, donde va solamente a clasificar debe y haber. Entonces, eso es lo que yo necesito que me elabore para la otra semana. Por favor. Considero que está sencillo. Nosotros ya hemos realizado varios, casi desde el primer día hemos empezado a clasificar debe y haber. Los balances de saldo ya los hemos hecho. Pero si también tiene alguna duda porque no encuentra alguna cuenta en su clasificador, me puede preguntar, profe, mire, fíjese que clientes, por ejemplo, no lo encontré y no sé qué significa clientes, no tengo idea de qué significa clientes. Entonces también le puedo orientar para que usted sepa qué es clientes y cómo se clasifica, si es un debe o es un haber. Entonces, ahí finalizamos la clase del día de hoy. Sigo preguntando.